Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 31, semana en la cual damos estreno a este proyecto mensual número 6 que empieza el día de hoy. Y vamos a revisar la actividad número 1 de esta semana del 11 al 15 de enero. Pero antes, vamos a conocer cuál es el nombre de este proyecto mensual número 6, que es Ecuador, mi mayor riqueza. Este proyecto se ve compuesto de 5 semanas y esta semana, del 11 al 15 de enero, nos encontramos en la semana número 1 que tiene como nombre un entorno megadiverso acoge a todas las personas. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 1 que tiene como nombre El mundo y sus diferentes lenguas. Actividad que corresponde a la materia de lengua y literatura. Y vamos a empezar. Observa el siguiente cuadro que contiene las lenguas más habladas de la actualidad y comenta en familia. Tenemos el mandarín, con 960 millones de personas que lo hablan. Tenemos también el hindi, con 310 millones de personas, el árabe, con 290 millones de personas que lo hablan, el ruso, con 144 millones de personas que lo hablan, el japonés, lo hablan aproximadamente 120 millones de personas. Tenemos también el alemán, el cual lo hablan 90 millones de personas, el bengalí, aproximadamente 190 millones de personas, el portugués, lo hablan aproximadamente 200 millones de personas, el español, aproximadamente 400 millones de personas, y el inglés, aproximadamente 360 millones de personas. ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Ahora, vamos a revisar cuál es la importancia de las lenguas. Una lengua, además de permitir la comunicación, representa la cultura del pueblo que la habla. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus hablantes, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno. Con la pérdida de una o varias lenguas, toda la sociedad se podría perjudicar en el conocimiento, la ciencia y el arte. Asimismo, se podría perder una forma de entender y representar el mundo. Actualmente hay 6.000 lenguas que se hablan en el mundo y vamos a revisar. Aquí tenemos los 5 continentes que habitan en este mundo, ¿verdad? Vamos a revisar entonces el porcentaje de lenguas que se hablan en cada uno de estos continentes. En primer lugar tenemos a Asia. En Asia se localizan el 32% de las lenguas habladas en el mundo. En segundo lugar tenemos a África, el cual tiene el 30% de lenguas habladas en el mundo. Después de esto sigue América. En América se habla el 19% de lenguas habladas en el mundo. Además tenemos a Europa, donde solamente se habla el 3% de las lenguas del mundo. Y tenemos al Pacífico, ¿sí? ¿A qué nos referimos por el Pacífico? Nos referimos al conjunto de islas que habitan dentro de este océano Pacífico, ¿sí? El cual representan el 15% de las lenguas habladas en el mundo. Ahora, según una investigación, en 1970 en el Ecuador existían 16 lenguas ancestrales. En el 2015 solo 13, es decir, en 45 años han desaparecido 3 lenguas. Por ello, la preservación de las lenguas originarias del Ecuador ayuda a fortalecer la identidad lingüística de los hablantes de cada pueblo, su manera de pensar y su originalidad abarcando las más variadas manifestaciones del arte, las ciencias y las creencias. Ahora, para ampliar este tema, puedes leer el texto integrado de Lengua y Literatura del sexto año de Educación General Básica Media en las páginas 10 hasta la 13, ¿sí? Vamos a revisar. Tenemos el mundo y sus diferentes lenguas. Punto número 1. Observa el mapa del Ecuador y comento sobre la diversidad lingüística y su riqueza. Entonces, aquí podemos ver a nuestro hermoso Ecuador y los diferentes tipos de lenguas que existen, como el castellano, el chachi, agua, cofán, shuar, ayuar, entre otros, ¿verdad? Y tenemos el cuadro que acabamos de revisar al inicio de este video. Tenemos en la página número 11 la importancia de las lenguas. Esta sí la vamos a leer. Una lengua, además de permitir la comunicación, representa la cultura del pueblo que la habla. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus habitantes, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno. Con la pérdida de una o varias lenguas, toda la sociedad se perjudica en el conocimiento, en la ciencia y el arte. También se pierde una forma de entender y representar el mundo. Actualmente hay 6.000 lenguas que se hablan en el mundo. Y bueno, aquí revisamos los porcentajes, ¿verdad? Esto ya lo hicimos. Y nos vamos a pasar, nos indica lo que acabamos de leer, que en Asia existe el 32%, en África el 30%, en América el 19%, en las islas del Pacífico el 15% y en Europa solamente el 13%, ¿sí?
A lo largo de la historia se ha hecho uso de la lengua franca para facilitar la comunicación entre diferentes países. Por ejemplo, en el Imperio Romano se utilizó el latín como lengua de comunicación. Ahora ese lugar lo ocupa el inglés. Esta necesidad de contar con una lengua que permita a las personas comunicarse ha inspirado proyectos de creación de una sola lengua, como es el caso del Esperanto, creado por el polaco Lázaro Zamenhof en 1887. Zamenhof quería que el Esperanto sea la lengua que pudiera unir a los pueblos con actitud fraterna, olvidando los conflictos por raza, fronteras, religión, etc. Si bien esta lengua universal se mantiene como el idioma artificial más difundido, no logró cobrar mayor fuerza. Ahora bien, el hecho de que se encuentre una lengua que facilite la comunicación no quiere decir que deba abolirse las demás lenguas. Por el contrario, estas deberán mantenerse porque enriquecen las formas de pensar, conducirse socialmente y resolver problemas. Según una investigación, en 1970 en el Ecuador existían 16 lenguas ancestrales. En el 2015 solo hay 13, es decir, en 45 años han desaparecido 3 lenguas. Preservar las lenguas originarias del Ecuador es fortalecer la identidad que nos define, que sostiene nuestra manera de ver la vida, de pensar, de ser originales, que rebasa lo lingüístico y abarca las más variadas manifestaciones del arte, las ciencias y las creencias, ¿sí? Y tenemos un pequeño glosario que lo vamos a leer. Cultura: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Identidad: conjunto de rasgos propios de una persona o de una colectividad. Y bueno, en las siguientes páginas tenemos unos ejercicios. En el ejercicio número 4 tenemos unas preguntas que las vamos a revisar más adelante, así que por eso no la vamos a leer. En el siguiente punto, el punto número 5 nos dice: leo la siguiente situación y con mis compañeros y compañeras, en este caso con las personas que iban con ustedes, identificamos las concepciones quichuas de la naturaleza que enriquecen la visión mestiza. Entonces, vamos a leer esos 3 párrafos y van a sacar sus conclusiones. Se van a dar cuenta ustedes por qué los quichuas tienen este sentir con la tierra, ¿verdad? En el punto número 6 tienen unas preguntas que se relacionan mucho con las preguntas del punto número 4. En el punto número 7 tienen cómo decir quiero aprender en diferentes lenguas ancestrales. Así que a practicar. En el punto número 8 dice: observo estas escenas y con un compañero o compañera escribimos las actitudes y situaciones que son la causa para que una lengua desaparezca, ¿sí? Entonces vamos a revisar cada uno de estos cuadros y van a suponer por qué una lengua puede desaparecer basándose en estas imágenes. Y finalmente en el punto número 5 tenemos: escribimos en grupo de 5 un cartel en defensa de las lenguas originarias del Ecuador. Ustedes pueden hacer un eslogan, un pequeño dibujo, pero que diga una frase que defienda a nuestras lenguas originarias del Ecuador, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Ahora tenemos: contesta en tu cuaderno u hoja reutilizable con la ayuda de algún familiar las siguientes preguntas. ¿Por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? ¿Qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? ¿Conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? ¿Cuál? Entonces, tenemos la primera pregunta que nos dice: ¿por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? En primer lugar, tenemos que tener claro por qué desaparecen las lenguas, ¿sí? Las lenguas son diferentes vocablos que se adhieren a cada uno de los pueblos, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar: ¿cómo aprendiste tú a hablar el castellano o español? Te lo enseñaron tus padres, ¿verdad? ¿Y a tus padres quién se lo enseñaron? Tus abuelitos, ¿verdad? Y a tus abuelitos, tus bisabuelos, y a tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y así sucesivamente. Ahora, sucede lo siguiente: en un mundo globalizado como es el nuestro, ¿verdad? En pleno siglo XXI, estos nietos ya no quieren aprender, estos hijos ya no quieren aprender estas lenguas ancestrales. ¿Por qué? Porque se tienen que movilizar a la ciudad, porque tienen otros intereses y ya no ven tan importante el seguir aprendiendo este tipo de vocablos, ¿sí? Este tipo de lenguas. Entonces, al momento de que estos niños, ¿verdad?, ya no desean aprender y que estos padres y estos abuelitos no exigen a los niños aprender estos tipos de lenguas, se va perdiendo la identidad de aquel pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está muriendo la lengua que los representa. Y si hablamos que esta lengua se muere, quiere decir que la identidad de este pueblo se va a desaparecer. La cultura como tal, ¿sí? Imaginémonos que el día de mañana
nosotros habláramos otra lengua? Ya no diríamos palabras tan guayacas, ¿verdad? Tan costeñas. Ya no diríamos palabras tan ecuatorianas como mi llave, como caleta, como mijín, mijo, ¿verdad? Ya no podríamos decir esas palabras, que no las dicen en todas partes, ¿verdad? Que no las dicen en México, no las dicen en Colombia, no las dicen en Brasil, sino que las decimos nosotros, los ecuatorianos. Eso es parte de nuestra cultura. Entonces, sucede lo mismo acá con los pueblos, ¿verdad? Los pueblos que tienen su lengua nativa, al momento de dejar de hablar, pierden su identidad cultural, ¿sí? Ahora, ¿qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? En realidad, bastantes. Pero yo les voy a dar dos ejemplos. Tenemos el aguapit, que es una lengua hablada por los agua. También tenemos el siapede, ¿sí? Que es una lengua que la hablan las personas que pertenecen al pueblo epera, ¿sí? Entonces, ustedes van a investigar qué otras lenguas están en peligro de extinción, ¿sí? Tenemos la tercera pregunta que decía, ¿conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? ¿Cuál? ¿Sí? Yo conozco, de verdad, bastantes otavaleños que vienen a vender sus productos bastante buenos, de muy buena calidad, vienen a vender sus productos a la feria que hay en el Cantón Durán, ¿sí? Hay una feria en Durán donde llegan personas de Otavalo a vender sus productos y ellos hablan comúnmente el quichua, ¿sí? Entonces, yo los invito a ustedes a apoyar mucho a nuestra producción nacional, a pesar que no tenga una marca registrada como tal, que no es Zara, no es Tommy, no es Nike, no, es nuestra identidad, nuestra marca nacional otavaleña, ¿sí? Entonces a consumir siempre lo nuestro y, por supuesto, a respetar todos los productos de origen nacional. Y ustedes van a escribir en sus cuadernos a qué persona conocen que hable algún tipo de dialecto o lengua originaria del Ecuador y de dónde la conocen, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a revisar el resumen para esta actividad número 1. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, para ampliar este tema, puedes leer el texto integrado de Lengua y Literatura del sexto año de Educación General Básica Media, páginas 10 hasta la 13. Y tercero, contesta en tu cuaderno u hoja reutilizable, con la ayuda de algún familiar, las siguientes preguntas. ¿Por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? ¿Qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? ¿Conoces a personas que hablan una lengua originaria en el Ecuador? ¿Cuál? Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 1 de esta semana, del 11 al 15 de enero, con nuestro proyecto mensual número 6, que tiene como nombre Ecuador, mi mayor riqueza. Si este video te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para ustedes.